Como ven, hoy vamos a hablar del perdón y voy a hacer este video, voy a hablar del perdón por dos razones específicas. La primera es porque hace poco estaba revisando los comentarios en algún video de los que publicamos acá en el canal y había alguien que se quejaba porque él decía que en todas partes él ve la importancia de perdonar y que hay que perdonar y que todo el mundo habla del perdón, pero que nadie le enseña a nadie a perdonar y que se sentía muy frustrado por esto. Y la verdad me sentí de alguna manera identificado porque cuando yo empecé en este camino y quería aprender cosas y saber cómo resolver ciertas situaciones, encontraba mucho material y muchos videos donde pues las personas que aparecían en ellos decían: es muy importante que mejores tu autoestima, es muy importante que te empoderes, es muy importante que seas seguro, pero nadie decía cómo. Y yo decía, pero pues, todo el mundo habla de lo mismo, pero nadie me enseña cómo. Y pues me encargué de que cuando yo hiciera un video, un contenido, pues que realmente no solamente planteara el problema, sino también las posibles soluciones o las posibles alternativas para uno pues realmente poder resolver la situación que estoy tratando en este momento. Así que me llamó bastante la atención y me cuestioné, pues, ¿cómo se puede perdonar? Nunca pensé que habría que enseñarle a alguien a perdonar, que habría la necesidad de generar un video para enseñarle a perdonar, porque para mí perdonar es algo pues como que innato, como algo natural. Simplemente existe el acto de perdonar, no existe una fórmula secreta, pero me llamó bastante la atención esto y además hace poco en la consulta atendí a una paciente, una señora ya mayor, con una cantidad de dolencias físicas, emocionales, y nos dimos cuenta en la consulta que era que había muchas cosas de su pasado que estaban sin resolver, sin sanar, sin perdonar, y le dije pues que esa podría ser la razón por la cual estaba padeciendo todo lo que estaba padeciendo, y le dije que tenía que perdonar. Y la señora me dijo: doctor, ahí es donde está el problema. Yo no creo que sea capaz de perdonar. Así que por esa razón me decidí a hacer este video. Voy a darles algunas pautas que creo que pueden ser útiles para que cada uno de ustedes pueda hacer su proceso de perdón con la persona que quiera, inclusive con cada uno de ustedes si se necesita, porque creo que a veces es muy importante perdonarse a uno mismo. Así que quédense hasta el final del video y pues espero que realmente cada una de las pautas que les voy a dar les pueda servir para que realmente aprendan o entiendan o generen su propia metodología para poder perdonar. Creo que es importante para iniciar este paso a paso de cómo perdonar, entender qué es el perdón. Y desde hace algún tiempo he hecho uso de la definición de perdón que utiliza la doctora Marian Rojas, esta psiquiatra española que admiro muchísimo por su trabajo, donde ella dice que perdonar es simplemente ser capaz de volver al pasado y regresar libre de heridas. Es una definición muy poética, muy bonita, pero de mucho fondo. Realmente eso es perdonar. Las personas viven ancladas al dolor del pasado, son adictas al dolor, recuerdan los momentos dolorosos, traumáticos del pasado. Y les he mencionado muchas veces, cuando yo pienso en algo, pues mi cerebro no está diferenciando si realmente eso está pasando en este momento o si simplemente es un pensamiento que estoy recordando. Y la carga emocional de ese recuerdo genera en el aquí y en el ahora la misma liberación de químicos que se generaron en su momento, en el momento real de la situación traumática dolorosa. Entonces, creo que es supremamente importante entender, y este tal vez sea el primer paso, que para perdonar se requiere una intención. O sea, yo tengo que querer perdonar. Sin ese primer paso es imposible seguir adelante. Y sucede como con la paciente que les citaba. Tienes que perdonar si quieres aliviarte, si quieres dejar de sufrir, si quieres dejar de tener esas dolencias físicas en tu cuerpo. Y la paciente me decía: doctor, no puedo, no soy capaz. Es que usted no se imagina el daño que me hicieron, es que usted no sabe por las cosas que yo tuve que pasar. Y si bien todos esos argumentos pueden ser reales, pueden ser ciertos para la paciente, quien realmente está sufriendo es ella. Porque todas esas cosas que ella me decía que le pasaron, que le hicieron,
son cosas de hace mucho tiempo atrás, pero que las trae con su pensamiento y que al traerlas generan el dolor. Entonces, uno tiene que encontrar una razón real por la cual debe perdonar y entender que cuando yo perdono, realmente soy yo el que me estoy sanando. Que esa persona que me ofendió, que me robó, que me maltrató, que me humilló, a lo mejor en su momento ni siquiera fue consciente de lo que me hizo. O a lo mejor después de 20, 30 años, a lo mejor ni se acuerda de eso. Sin embargo, yo todos los días estoy generando más profundidad en esa herida. Todos los días voy y me lesiono, soy capaz de generarme una herida cada vez más profunda únicamente con el acto de ir a recordar. Entonces, entender que cuando yo perdono, soy yo realmente el que me estoy sanando, que el agresor ni siquiera es consciente de que me hizo daño o a lo mejor ni le importa ya, pero que yo soy el que con el acto de perdonar me libero, soy el que salgo de esa prisión del dolor, del sufrimiento físico y emocional, tal vez pueda ser el primer elemento a tener en cuenta para poder realmente perdonar y sanarme. Muchas personas no son conscientes de esto, pero esas heridas emocionales, ese rencor, ese odio, es un veneno que yo me tomo todos los días y que me está afectando mi salud física y emocional. Y en algún video lo mencioné, las emociones son responsables muchas veces de síntomas físicos y de síntomas psicológicos que por más que consulte a un médico, que por más que me tome medicamentos, es posible que nunca se mejoren hasta que yo no haga ese proceso, digámoslo así, espiritual de conectar con el otro y de verdad ser capaz de reconciliarme con eso que pasó. Y aquí hay otro aspecto supremamente importante, tal vez sería el punto número 2, y es entender que perdonar no significa olvidar. Hay muchas personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. Y es que yo creo que es imposible perdonar, es que hay una memoria, la memoria se da por la emoción, por el impacto emocional, es uno de los elementos más importantes de la memoria. Entonces, ese impacto emocional, si fue algo fuerte, doloroso, desagradable, es muy probable que nunca en la vida lo olvides, que siempre el recuerdo exista. Lo que hay que hacer es ir a ese pasado, entenderlo y entenderlo, otro aspecto supremamente importante, la compasión. Recordar que todos somos seres humanos, que todos tenemos nuestra propia historia, que todos tenemos nuestro pasado, que todos tenemos una cantidad de creencias, una cantidad de filtros y que en algún momento pudimos haber obrado, incluso sin mala intención, y pudimos haber dañado a alguien. Así hay que pensar, esa persona que me ofendió, que me dañó, ¿por qué lo hizo? ¿Qué tenía en su cabeza? ¿Qué elementos tenía o qué elementos no tenía para actuar como actuó? Y eso es la compasión. Ahí estamos trabajando la empatía. Acuérdese que la empatía es ser capaz de entender la situación del otro, lo que el otro está pensando, pero ser capaz de vivirlo, de sentirlo. No solamente la empatía cognitiva, que es solamente la parte racional, sino la empatía emocional, ser capaz de sentir esa persona qué pudo estar sintiendo, qué puede estar sintiendo, que está generando esas conductas en las cuales yo me estoy sintiendo ofendido, agredido. Ser capaz de hacer ese análisis hoy, después de tanto tiempo, puede ser la forma como yo voy a aliviar mi dolor, darle otra interpretación y no significa estar de acuerdo con la conducta del otro. No significa justificar la conducta del otro. Es simplemente desde esa parte espiritual, desde esa compasión, entender que la otra persona tal vez en su momento pensó que era lo adecuado, que era lo que tenía que hacer, o a lo mejor, siendo justos como somos nosotros a veces, podemos haber causado dolor sin ser conscientes de que lo estamos causando. Esto sucede mucho con los padres. Muchos pacientes se quejan de que sus problemas en la vida son los papás, el trato que les dieron sus padres, el abandono, el maltrato y lo que sea. Y muchas veces los papás hicieron muchas cosas pensando que lo que estaban haciendo por sus hijos era lo correcto, sin darse cuenta que realmente estaban generando un dolor, una lesión física o emocional en una persona. Entonces, hacer estos pasos. Primero, entender que el perdón
es para mí, que el perdón no es para el agresor, que cuando yo perdono soy yo quien me libero, que soy yo quien me alivio. Y ir al pasado y devolverme sin dolor significa ir a dos cosas. Ir a ver esa situación de una manera distinta, con un filtro distinto, con el filtro de la empatía, con el filtro de la compasión, sin ser un juez, sin ser un crítico. Repito, no necesariamente hay que aceptar o justificar lo que el otro hizo, pero de alguna manera distanciarme y poderlo ver con ojos de tercero, viendo la escena desde lejos y entender posibles razones por las cuales el otro actuó de esa manera. Ahí, para mí es fundamental este segundo paso. Cuando voy al pasado, no solamente lo voy a ver y lo voy a observar de una manera diferente, sino que también voy a aprender de ese pasado. ¿Para qué aprendo de ese pasado? Para que hoy, cuando regreso aquí al presente, esa situación que viví genere dentro de mí una experiencia que me permita ser más resiliente, ser capaz de enfrentarme a situaciones similares, tal vez igual o más dolorosas, o también para prevenir esas posibles situaciones. Entonces, paso número 1, ser capaz de entender que el perdón realmente es para mí. Y paso número 2, entender que perdonar no es olvidar, que hay que ir al pasado, mirar la situación de una manera diferente y además ser muy compasivo, ser muy empático y aprender de ese pasado. Y un elemento adicional que puede servirnos para ayudar a perdonar es esta parte espiritual, es esa relación con lo divino, esa forma como yo me comunico con algo superior a mí, que está también directamente relacionada con la forma como yo me comunico con mis pares, con las personas que están a mi lado. Y dentro de esa parte espiritual recuerden que es muy importante desprendernos del ego. Y yo creo que esto también aquí es clave. La espiritualidad termina siendo una herramienta muy útil también para la psicoterapia. ¿Por qué estoy sufriendo? Porque mi ego quiere sentirse siempre como víctima, quiere sentirse pobrecito, quiere sentirse ofendido y quieren que salven su honor, que le pidan disculpas. ¿Y qué hago? Simplemente pues voy al pasado y revivo esa situación de dolor. Todo, me acuerdo de cada detalle, de cada palabra, de todo lo que me hicieron, de todo lo que me dijeron. Y recuerden que el único tiempo real es este, el presente. Y cada vez que voy y viajo al pasado y revivo esas escenas, pues estoy sufriendo hoy. Entonces recuerden que dentro de la espiritualidad es supremamente importante eso. Ser consciente de que yo no soy mis pensamientos, de que yo tengo un flujo continuo de pensamientos, que es esa red neurológica por defecto, que siempre está en el pasado, que siempre está en el futuro, pero que yo soy conciencia desde la espiritualidad, que yo puedo disociarme y observar mis pensamientos, lo que pues, los orientales llaman el despertar o la conciencia, la iluminación, y entender que yo puedo darle una reinterpretación, que yo puedo escoger pensar diferente. Y pues ahí es donde nuevamente la meditación, la práctica de la meditación se vuelve muy importante, sobre todo la práctica de la meditación, de la compasión. Entender que todos estamos en un camino espiritual, que todos estamos tratando de ser una mejor versión de cada uno, que habrá personas que están mucho más adelantadas en este recorrido, que habrá personas mucho más conocedoras, personas que ya son capaces de tener ese dominio, por lo menos mucho más efectivo que otras personas del ego, y que son capaces de no engancharse en esos pensamientos negativos, dolorosos, tristes del pasado y tampoco anticiparse o construir un futuro con base en ese pasado. Entonces la espiritualidad sería otro elemento importante a la hora de querer perdonar. Entonces, resumiendo, tengo que entender que el perdón es para mí, que yo estoy perdonando porque yo quiero liberarme, porque yo quiero estar sano, porque yo quiero de verdad salir de esa prisión, dejar de tomarme ese veneno que me está matando lentamente. Segundo, entender que perdonar no es olvidar, que perdonar significa simplemente ser capaz de ir al pasado y observar esa situación con otros ojos, con ojos más benevolentes, con ojos más de compasión, entender que yo también muchas veces de manera inconsciente puedo estar generando dolor en otras personas y a lo mejor hay muchas personas que se sienten ofendidas con lo que yo hice, con mi forma de actuar, con mi forma de pensar, con algún comentario que hice en algún momento y yo ni siquiera soy consciente de eso. Entonces,
En ese sentido, ser compasivos, pensar que cada ser humano obra desde lo que tiene con la mejor intención siempre, que no necesariamente tenemos que compartir ni estar de acuerdo con lo que la otra persona hizo, pero que es finalmente mi decisión de no engancharme más en esos pensamientos del pasado, en no esculcar siempre esa herida, de no hacerla sangrar cada vez que yo voy al pasado, porque si no esa herida nunca va a cicatrizar. Voy al pasado, lo veo desde los ojos de la compasión, trato de darle una reinterpretación, de ser justo con esa persona, también de ver yo hasta qué punto fui responsable de que esa persona reaccionara o tuviera esa actitud conmigo o con los míos y finalmente aprender de esa situación para no tener que volverla a vivir o si pues por alguna situación de vida la tengo que volver a repasar, pues que sea mucho más fácil hacerla, que no sea tan doloroso. Y finalmente, pues entender que yo soy, con el acto de perdonar, el que decido desde la conciencia en qué pensamientos me quiero enfocar. O sea, finalmente yo soy el que decido si quiero seguir sufriendo y sufriendo por la razón que sea, o si finalmente ya quiero salirme de esa cárcel, de esa prisión y empezar a vivir bien. Ese era el mensaje que tenía para ustedes el día de hoy. Como ven, perdonar termina siendo siempre una elección. Es más fácil decir no puedo, es injusto perdonar, pero de no hacerlo, finalmente el que termina sufriendo es uno mismo. Así que los invito a que aprendan a dominar su ego, a que se desprendan de él, a que aprendan que el ego es simplemente un compañero de viaje, pero que el ego no es la conciencia, que ustedes son un pedacito de Dios, que Dios habita dentro de cada uno de ustedes y que pues, si Dios está dentro de nosotros, Dios es amor y que yo puedo compartir ese amor y perdonarme a mí mismo y perdonar a los demás. Compartan el contenido de este canal como siempre con todas las personas que ustedes creen que se pueden beneficiar del mismo. Les envío un abrazo muy fuerte a todos y como siempre nos vemos aquí en Pablo Gómez Psiquiatra en un próximo video. Cuídense mucho.